Hola a todos, bienvenidos sean a este curso sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. ¿Quién es Juan? Creo que la mejor manera de comenzar un estudio sobre el Evangelio de San Juan es conociendo un poco más acerca de la persona y del apóstol San Juan. Para ello nos apoyaremos en algunas confesiones que hacen los evangelios sobre él. Partimos pues de la pregunta: ¿quién es Juan? Hijo de Zebedeo. Juan es hijo de Zebedeo. Esto lo podemos constatar en el siguiente texto del Evangelio de San Marcos 1:20. Dice así: Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra de Dios. Los hijos de Zebedeo dejan a su padre para seguir los pasos de Jesús y convertirse en pescadores de hombres, como lo dice en Marcos 1:17. Al parecer, el padre y ambos hijos eran pescadores, probablemente de la localidad de Cafarnaúm. Hermano de Santiago el Mayor. El hermano de Juan que deja a su padre es Santiago, como dice en Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Palabra de Dios. A este Santiago se le llamará algunas veces Santiago el Mayor, pues recordemos que había otro Santiago entre los apóstoles. Como hermanos, Santiago y Juan tenían muchas características de personalidad en común, que la Sagrada Escritura nos permite ver. Como dato curioso, entre estos dos hermanos, Santiago el mayor es el primero en morir entre los apóstoles, y por el contrario, Juan es el último. Hijos del trueno. No solamente son los hijos de don Zebedeo, sino que Jesús mismo los llama Boanerges, que significa los hijos del trueno. Hay una sola cita bíblica que deja constancia de esto, y es la de Marcos 3:16 al 17. Dice lo siguiente: Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Palabra de Dios. Alguna vez escuché al cantante Martín Valverde comentando esta cita bíblica, y él decía, en tono de broma, claro está, que el cambio de nombre era a causa de que tenían una voz muy potente, como los truenos. En lugar de hablar, gritaban. Temperamento explosivo. Los evangelios no dan el motivo exacto de este nombre. Es más probable que se debiera a un temperamento explosivo, como de trueno, el cual se deja ver en aquella ocasión cuando los dos hermanos piden permiso a Jesús para acabar con una población de Samaria, donde no les dieron posada. Esto lo encontramos en Lucas 9:54, donde dice así: Al verlo sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Palabra de Dios. Básicamente querían repetir lo sucedido en Sodoma y Gomorra, donde los dos ángeles del Señor fueron acosados por el pueblo para abusar de ellos. Esto lo encontramos escrito en el libro del Éxodo capítulo 19, por si alguien lo quiere ver. Jesús los reprendió. Es muy claro que la gravedad de la situación no se puede comparar, y por supuesto Jesús no se los iba a permitir. La falta de los samaritanos no correspondía en nada a las faltas en Sodoma y Gomorra, y en consecuencia tampoco el castigo que los hijos del trueno pretendían, en su rabia, imponer a aquella población. El pasaje termina en el versículo 55 y dice que Jesús se volvió a ellos y los reprendió. La ambición de los hermanos. Otra de las características que tenían en común estos hermanos era la ambición, lo cual tampoco es algo que imaginemos de San Juan, el místico o el contemplativo, como algunos lo llaman, y con justa razón. Si bien San Lucas nos revela que Juan tenía un mal carácter, ahora son Marcos y Mateo los que descubren que también era ambicioso. Buscaba el poder y los primeros lugares, al igual que su hermano, y quizás hasta su propia madre, como veremos a continuación. Leamos pues Marcos 10 del 35 al 37. Dice así: Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que te pidamos.
Él les dijo: ¿Qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Palabra de Dios. Creo que el relato es muy claro, mostrándonos esa ambición que suele haber en el corazón humano. Santiago y Juan no estaban ajenos a ella, y deseaban ser colocados en los puestos por encima incluso de los demás apóstoles. Curiosamente, en Mateo 20:20 encontramos que fue la madre de estos la que pedía estos puestos principalísimos para sus hijos, quienes la acompañaban al momento de la petición. División entre los apóstoles. Esto indudablemente causaría división entre el grupo de los apóstoles. Y de eso toma cuenta Marcos, quien agrega en el versículo 41 lo siguiente: Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Palabra de Dios. A veces pensamos que el grupo de los apóstoles era pacífico y amoroso, pero de este tipo de divisiones hay varios relatos, los cuales el mismo Juan va a describir alguno que otro en su propio evangelio. Solo Dios es bueno. Es muy importante saber que el Señor Jesucristo no toma a las personas que son santas y perfectas, sino por el contrario, las toma imperfectas para que en ellas brille con más poder la gracia de Dios que santifica las almas. De aquí aprendemos que Dios no espera a que seamos perfectos, sino que trabaja en las almas para perfeccionarlas como el alfarero al barro. Si esperamos a ser buenos para acercarnos, nunca nos acercaremos al Señor. Por esto Jesús nos dice en Marcos 10:18, que solo Dios es bueno. Los tres más cercanos a Jesús. No obstante estos defectos, Juan, junto a su hermano Santiago y Pedro, gozaron el privilegio de ser del círculo más cercano entre los 12 apóstoles de Jesús. Esto queda muy bien constatado en los evangelios, e incluso es algo que el mismo apóstol Pablo reconocerá. Leamos los siguientes versículos. Marcos 5:37. Dice así: Y no permitió que nadie lo acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Palabra de Dios. Marcos 14:32 y 33. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Palabra de Dios. Lucas 9:28. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Palabra de Dios. Y finalmente encontramos lo siguiente en Gálatas 2:9. Reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Palabra de Dios. A este trío que San Pablo los llama columnas entre los mismos apóstoles, se le reconoce como los tres más cercanos a Jesús, y ellos vieron cosas que nadie más pudo ver. Los maestros de Juan. Para entender mejor a Juan y su evangelio, es preciso ir un poco más allá, y que conozcamos los maestros que le guiaron a lo largo de su vida. Es lógico suponer que su madre y su padre, y probablemente el mismo Santiago, su hermano mayor, fueron quienes le educaron en sus primeros años de vida, particularmente en la fe. Él mismo nos va enseñando en su evangelio a cada uno de los maestros que el Altísimo le va dando. Juan el Bautista. Juan muy pronto tendrá a su primer gran mentor, al mismísimo Juan el Bautista. Esto lo podemos ver en Juan 1:35 al 37, donde dice así: Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Muchos judíos seguían a Juan el Bautista, pero es de suponer que solo unos pocos eran sus discípulos. Entre estos encontramos a Juan el apóstol, el evangelista, quien es uno de esos 2 discípulos que escucharon de Juan el Bautista la frase: He ahí el Cordero de Dios. Se cree que en ese momento San Juan tendría entre 16 y 18 años. Era muy joven y seguramente apasionado por la obra de Dios, tal cual era el mismo Juan Bautista, aquel de quien Jesús dice en Mateo 11:11: En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo,
El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra de Dios. Si bien el Bautista es un gran maestro para Juan, yo podría atreverme a decir que fue el menor de sus grandes maestros, Jesucristo y el discípulo amado. Si continuamos la lectura encontraremos al siguiente maestro de Juan. Leamos pues los versículos 38 y 39, donde dice así: Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Le respondió: Vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Palabra de Dios. Es aquí donde San Juan tiene un verdadero encuentro personal con Jesucristo. Este encuentro le transformaría el resto de su vida. Cabe recordar que el Evangelio de San Juan se escribiría entre 60 y 70 años después de este encuentro, pero Juan lo tiene tan presente como si fuese ayer, pues recuerda las palabras y la hora a la que se dio el encuentro. Por ello es que sabemos, sin lugar a dudas, que este es un parteaguas en la vida de San Juan. Jesús, su segundo maestro, le enseñará a tiempo completo durante 3 años, precisamente para pulir un poco las imperfecciones del apóstol, que veíamos minutos atrás. San Juan no solo fue un discípulo, sino que fue el discípulo amado de Jesucristo, como lo vemos en la siguiente cita bíblica, donde también encontraremos al nuevo maestro, o debo decir, maestra de San Juan. La Santísima Virgen María. Leamos Juan 19 del 26 al 27. Dice así: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la llevó a su casa. Palabra de Dios. Dos aspectos importantes sacamos de aquí. El primero es que no aparece el nombre de Juan, sino que se le menciona como el discípulo amado de Jesucristo. Y también vemos que ahora tendrá como maestra a la Santísima Virgen María, y esto por muchos años según constata la tradición de la Iglesia. Es impresionante ver el tamaño de maestros que ha recibido Juan hasta este momento. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué cosas confiaría la Virgen María a San Juan? Por ejemplo, yo le preguntaría más sobre la infancia de Jesús, pues es algo de lo que poco hablan los evangelios. También preguntaría lo que ella sabía del milagro de las bodas de Caná y muchas cosas más. Pues como nos dice Lucas 2:51, ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Palabra de Dios. Y como sabemos, si hay alguien que puede conocer y entender a un hijo, es precisamente su madre. ¿Tú qué le preguntarías a la Virgen María sobre su Hijo Jesucristo? El Espíritu Santo. Pero por si fuera poco para Juan tener tales maestros, encontramos en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, lo siguiente. Dicho esto, sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra de Dios. Algo muy parecido encontramos en Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 3. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Como queda claro, el cuarto maestro de San Juan es el mismo Espíritu Santo de Dios, del cual Jesús nos dice en Juan 14:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Juan el Bautista, luego Jesucristo, la Santísima Virgen María, y ahora es el Espíritu Santo de Dios. Sinceramente creo que Dios no se mide con los maestros que le otorga al apóstol San Juan. El Espíritu Santo será quien le inspire a escribir el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis más adelante.
Dios Padre. Seguramente habrá quien no lo crea, pero eso no fue todo. Hay algo todavía más grande que recibe el apóstol Juan de parte de Dios, y eso lo encontramos en Apocalipsis 4 del 1 al 3. Dice así: Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía: Sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba levantado en el cielo y uno sentado en el trono. Palabra de Dios. El apóstol San Juan, estando aún vivo, aunque ya anciano y en los últimos años de su vida, puede ver al mismísimo Dios en el cielo, sentado en su trono, escucharlo y aprender de él. Sinceramente ya no sé qué más decir de los dones que Dios le otorga a este apóstol. Ese del que decíamos que tenía un mal temperamento, que buscaba las primeras posiciones, que deseaba la destrucción de una población porque lo despreciaron, que provocaba divisiones. Ahora, ya anciano, lo podemos ver como el hombre contemplativo que escribió el evangelio más místico de los evangelios, el más hermoso, el más lleno de sabiduría, el evangelio del discípulo amado y del amor. Juan recibe mucho y da mucho. Porque San Juan recibe mucho es que puede dar mucho. Es la misma gracia de Dios que actúa en el corazón del apóstol, y por eso mismo San Juan nos ha brindado una serie de escritos que se conservan en la Sagrada Biblia. Estos son el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, la primera, segunda y tercera carta del apóstol San Juan, y el libro del Apocalipsis. Juan es obra de la gracia de Dios. Abundante es el fruto que da este apóstol, que se va dejando transformar por Dios, por la gracia de Dios. Como dice San Pablo en 1 Corintios 15:10, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha de ser, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Palabra de Dios. Esto mismo que le sucedió al apóstol Pablo es lo que le sucede al apóstol Juan, pero no solo a ellos, sino a todos aquellos que, como dice el Salmo 51, verso 19, se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado. Te invito a que me acompañes en este pequeño curso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el que espero podamos aprender mucho de la experiencia del apóstol y convertirnos, al igual que él, en el discípulo amado de Jesucristo. Es hermoso ver que no obstante sus defectos, pecados y limitaciones, Juan se concentró en la grandeza del Señor, para quien nada es imposible. Pidamos pues al Espíritu Santo de Dios, que con este curso nos llene con su gracia y nos transforme, como lo hizo con el apóstol Juan. San Juan Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Francisco Delgado y quiero pedirte que si te gustó este video, me apoyes y nos recomiendes con tus amigos y familiares. Por favor, no olvides suscribirte para que recibas también los siguientes capítulos de este curso de Biblia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Con el permiso de Dios y con la intercesión de María Santísima, nos vemos en el siguiente.